Por eso tenemos libros en los libreros, ¿no? No solo son museos de lo que hemos leído, sino el horizonte que nos queda por recorrer. Y el libro que escribes es algo como que se desprende de ti, es como un barco que zarpa, porque ya no te va a pertenecer. El libro publicado le pertenece al lector, al que se apropie de él. Entonces es una sensación de salir de lo privado y la esfera de lo íntimo a la esfera pública, donde tú ya no puedes hacer nada. Soy Mónica Lavín, escritora. Nací y vivo en la Ciudad de México. Fíjate que el último libro que escribí, que se llama, el más reciente, Últimos días de mis padres, hablo de las cosas que no nos dijimos, sobre todo de lo que no me contaron de sus vidas, no tanto sobre mí, porque fueron unos padres que me leían, o sea, ellos leían lo que yo hacía, me comentaban, me decían, me alentaban y también me criticaban. Entonces yo tenía unos padres que más bien me dieron una sensación de confianza en atreverme, porque es un atrevimiento la escritura. Y lo que sí siento es que lo que se quedó en el silencio fue, bueno, mi padre de veras quería ser escritor. ¿Y dónde están sus cuentos? ¿Dónde estaban? Porque yo me acuerdo que lo oí como una grabación donde hace muchos años, donde estaba su voz con un cuento. ¿Por qué de veras hubiera querido ser? Como que no hice las preguntas adecuadas o no se me ocurrieron en él mientras ellos vivían. Pero mira, mi madre vino con la Guerra Civil Española a México. Entonces vino niña. Sí, vino con sus padres y con sus hermanos, pero ella siempre decía, yo crecí sin abuelos, sin primos, nunca se alcanzó a sentir mexicana, regresaba a España y tampoco era española. Y además venían de la parte perdida de la guerra, que era la República. Y mi madre quería ser pintora, que mi hermana lo es artista plástica, pero mi abuelo le dijo, no, tú no vas a entrar a San Carlos, es un ambiente que no es para las mujeres, la Academia de San Carlos. Entonces mi madre siguió dibujando, pero estudió decoración de interiores. Mi padre también viene de una historia migrante, porque sus padres, o sea, mis abuelos paternos vinieron de Santander al Soconusco en Chiapas, eran campesinos, a poner una finca de café. Mi padre nació en Tapachula, es el más chico de sus hermanos, pero a mi abuelo lo matan cuando mi padre tiene 2 años. Entonces la viuda inmediatamente ya no se queda en la zona cafetalera, se regresa a la Ciudad de México a vivir como viuda. Y mi padre tuvo que trabajar desde los 13 años, o sea, le tocó una vida de quizás los sueños rotos de los padres de ellos, ¿no? O sea, el que vino a hacer la América, pues acabó asesinado. Los que vinieron de España encontraron refugio, pero perdieron esa España republicana donde ellos habían querido vivir, ¿no? Entonces, sí venían de esos descalabros, pero eso les dio muchísima fuerza. Fíjate que a ellos siempre se les hizo rarísimo que estudiara biología. Ellos decían, ¿tú qué lees? Y fíjate, tuve unos padres muy cobijadores en el sentido de que cada quien hiciera lo que más quería hacer. Entonces había algo de los sueños de ellos como puestos en los hijos. Me interesa, creo que la comunicación silenciosa, o sea, lo que no nos decimos con palabras, pero que puede estar ahí en todo tipo de relación, y creo que eso quizás esté también en lo que escribo. Creo que oculto mi lado oscuro. Mi carácter no refleja que también, por ejemplo, cuando jugaba básquetbol era la más faulera, y que tengo quizás una parte violenta, oscura, una parte muy rebelde, y creo que mis personajes en general son rebeldes, y en mis novelas y cuentos sí, lo que quiero es que revelen su parte oscura. Quizás lo que yo no hago en la vida, ¿no? Fácilmente.
yo siento que casi todas las decisiones importantes que he tomado tienen que ver con el desierto y el norte de México, porque fue en el desierto donde yo decidí dejar la biología y dedicarme a escribir en una reserva de la biosfera, porque enterarme de que, o sea, sentir que tenía una idea que no iba a caber en el cuento, fue en Parras, Coahuila, con una imagen de una pareja saliendo de una casa que había tenido una gloria anterior y ya estaba desvencijada. Y entonces yo pregunté quiénes eran, me contaron la historia detrás de ellos y dije, voy a hacer un cuento. Y cuando estaba haciendo el cuento, me empezaron a salir muchas preguntas, bueno, pero ¿cómo se conocieron? ¿Y quién era ella? Y entonces yo digo que me desbarranqué a la novela, a la necesidad de la novela. De conocer mejor a los personajes. Exacto, de trabajar con los personajes, no con la situación y el suceso, sino tengo que saber mucho más de ellos. Y la novela de corte histórico fue porque decidí, a partir de un recetario de Sor Juana, en donde una amiga me encarga escribir los textos que van a acompañar el recetario actualizado, de repente dije, qué interesante la época de Sor Juana, qué interesante persona. Y además también le gustaba la ciencia. Responsabilidad y atrevimiento. Y además Sor Juana, siendo escritora, ¿cómo le iba a hacer? Que no pareciera caricatura. Entonces lo que hice casi fue que ella no fuera personaje, digamos, es vista por las mujeres de su circunstancia, las reales y las hipotéticas, su abuela, su madre, las virreinas, pero también otras posibles cortesanas, monjas. Entonces la construí con las miradas de los demás y con eso me salvé de que ella opinara, porque, es decir, ella ya había escrito su respuesta a Sor Filotea, que es un texto autobiográfico, y era muy peligroso hacer una caricatura, hacer que hablara de una forma en que sonara artificial. Y creo que encontré la manera de aproximarme, pero sí me parecía una responsabilidad y no pude arrancar hasta que un día dije, hasta Sor Filotea, que es el obispo, es un obispo poblano, Fernández de Santa Cruz, usa un nombre de mujer para hablarle a Sor Juana. Esa es la clave. Las mujeres miran a Sor Juana. Yo me acuerdo que de niña con mi hermana pues jugábamos esto de jugar a la comidita, ¿no? Que era arrancar plantas. Y luego querías tener una cocinita, aunque te la inventaras con elementos, qué sé yo, una piedra en el jardín, pero la cocinita era ese lugar para jugar a mezclar. Entonces para mí las cocinas, más que el lugar donde te sientas a comer, son lugares como casi mágicos, donde se hacen pócimas, donde de algo se obtiene otra cosa, ¿no? El hogar que en realidad era fuego. Estar en el hogar era alrededor del fuego y eso es muy bonito, eso era en las cocinas. La familia es un tema que me interesa mucho, cuando leo también. Me gustan las novelas que tratan de familias, porque creo que las familias son universos que contienen todo, ¿no? Todas las pasiones humanas están ahí. También son laboratorios. Sí. Podrán parecerse a las cocinas. Exacto, y son microcosmos, sí, se pueden parecer a las cocinas. Lo que hace el paso del tiempo y entonces los libros que has escrito es que te vuelven como mucho más libre. O sea, mucho más, por un lado, mucho más responsable frente al hecho de la escritura, pero mucho más libre para hacer lo que se te pegue la gana. Es como ser un clavadista, pero un clavadista que a lo mejor cada vez se pone un trampolín más alto y quiere hacer piruetas distintas. Se puede caer de panzazo. Pero a lo mejor logra caer limpio en el agua y lograr creo que eso que queremos todos, que es un momento, yo hablo de la embriaguez escritural, que es cuando hay una exaltación porque lograste expresar algo y tú lo sabes. Escribiste una oración o un momento en la acción de la novela o del cuento que tú sabes que te satisface, ¿no? Y nada más por eso vale la pena escribir.